Hola, buenas. Mi nombre es Sebastián Schlotfeld y en conjunto con Amelia Valenzuela vamos a ser sus ayudantes de simulación de este semestre. Yo me ocuparé de toda la parte de arena, que son los primeros 5 laboratorios, si no me equivoco, y el resto lo hará Amelia, dedicándose a Flexi. Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a los laboratorios. Estos les enseñarán cómo usar el programa Arena en general. Y nada, eso. Entonces, entramos primero. A la izquierda tenemos nuestra pestaña, el Project Bar. Esta pestaña tiene todas las como carpetas que contienen a los distintos módulos que vamos a usar para nuestra simulación. Si se fijan, arriba tenemos Attach y Detach. Esto nos permitirá quitar o agregar más de estas carpetas al Project Bar. Entonces, por ejemplo, cuando estemos más adelante, vamos a hacer simulación continua, vamos a necesitar el Tank Flow. Entonces nosotros agregamos y se nos abre esta pestaña. Todo modelo lógico del programa necesita una configuración. Esta configuración está principalmente en Run y nos vamos a Setup. Acá podemos editar muchas cosas, como por ejemplo la velocidad de la animación, que por default viene en 0,05. El Run Control, que al final nos dice que si se va a correr en pantalla completa, va a haber una pausa entre replicaciones, entre otras cosas. Los reportes, que los vamos a usar más adelante para analizar la información que nos dé nuestras simulaciones. Los parámetros del proyecto, básicamente es la descripción, el título, y acá abajo vamos a tener distintas estadísticas que podemos agregar a nuestro reporte. Por ejemplo, si nosotros corremos nuestra simulación y nos tira nuestro reporte, así no nos va a tirar los costos que nosotros agreguemos. Por ahora no vamos a agregar ningún costo, pero más adelante, si queremos que nos aparezcan los costos, tendremos que ponerle check a esta opción. Y lo más importante son los parámetros de las réplicas. Generalmente, no sé si lo explicó el profesor, pero vamos a usar un número de 10 réplicas. Bueno, también tenemos opción de darle un tiempo y fecha de inicio, el warm-up period, que también lo explicará el profesor, y otras cosas, como por ejemplo, el largo de la réplica, las horas por día, que se pueden editar también, un día podemos poner que tenga 8 horas, y la condición de término. Básicamente, nosotros ponemos una expresión o una condición para que se termine nuestra simulación. Lo más importante es siempre ser coherentes con las unidades de tiempo. Nosotros, al tener la licencia de estudiantes, solo podemos tener un máximo de 150 entidades al mismo tiempo corriendo dentro del programa. Por lo que siempre que tenemos que tener mucho ojo con las unidades de tiempo. Bueno, entonces, para iniciar, nosotros vamos a crear dos tipos de entidades con el módulo Create. Entonces, ¿qué es el módulo Create? El módulo Create nos permite, como dije anteriormente, crear tipos de entidades. Acá está el tipo de las entidades. Por ahora no se ha creado ninguna entidad, así que al tiro nos tira la entidad 1. Pero nosotros vamos a crear embarazadas, como mencionamos el, en el, en el documento del laboratorio número 1. También tenemos el tiempo entre llegadas. Este generalmente se usa en exponencial y cualquier valor, o sea, el que sea necesario, el que nos pidan. Y lo podemos cambiar también de unidades, pero generalmente siempre tenemos que estar en las mismas unidades que, que el run setup. Tenemos que tener mucho ojo con eso. También tenemos schedule, que al final tenemos un horario donde van a entrar las entidades. Por ejemplo, un metro o estaciones de buses tienen horario. Podemos hacer que sea constante el tiempo entre llegada entre entidades. Por ejemplo, de esta manera, cada 1 hora va a llegar una entidad. Y también tenemos una expresión donde podemos poner cualquier expresión matemática adentro. Por ejemplo, una normal, una triangular o una uniforme. Tenemos las entidades por llegada, o sea, por arrival, la máxima cantidad de entidades y cuando se crea la primera entidad, que en este momento serían el 0,6. Entonces nosotros ya creamos nuestras embarazadas y ahora crearemos nuestras personas. Si nos fijamos, cuando nos vamos al Data Definition, acá tenemos todos los datos que se crean por detrás de nuestros módulos. Entonces, por ejemplo, nosotros nos metemos a Entity y vamos a tener el primer tipo de entidad, embarazadas,
Y el segundo, personas. Si nos fijamos en el initial picture, vamos a tener que tiene un picture.report. O sea, tienen el mismo diseño. Entonces nosotros entramos acá y podemos cambiarlo. Tenemos estas por default. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos poner una pelota azul a las embarazadas y acá le ponemos una pelota verde. Sin embargo, nosotros también podemos agregar más dibujo. Nosotros nos vamos a animación y podemos ver que acá tenemos un Edit Entity Pictures. Cuando entramos acá, nos damos cuenta que tenemos todos los dibujos generales que están a la izquierda, por ejemplo, los que nos mostraron, que era Picture Box, Picture Person, Picture Green Ball, y a la izquierda también tenemos lo general. Para abrir otra librería, nosotros podemos abrir y tenemos, por ejemplo, People. Y acá tenemos todas las personas que nos pueden tirar. Entonces, nosotros agregamos una página en blanco. Le ponemos picture.embarazada. Vamos a poner lo mismo acá. Y si se fijan, se queda así. Y vamos a agregar este al botón de la izquierda. Y ahora se le asignó el botón. Entonces vamos a agregar otro que va a ser picture.persona. Y la verdad no me diferencio qué es qué, así que vamos a poner esta personita con ropa roja para que se diferencie bien. Y ok, eso no es todo. Nosotros también, si es que no nos gustan los dibujos que están en las animaciones, podemos en Draw entrar a Arena Symbol Factory. Esta es una librería que tiene muchos más dibujos. Al final nosotros podemos entrar dentro de cualquier cosa y agregarlo. Por ejemplo, nosotros vamos cualquier cosa, medical y esta cruz roja. Y acá copiamos como GIF. Nos volvemos acá, animación, ponemos editar entity, agregamos una a la derecha primero y hacemos doble clic. Cuando pongamos pegar, se nos va a aparecer este cuadradito. El punto de ahí es referencia, siempre va como en una esquina. Y ahí se va a pegar. Y cuando volvamos para adentro, ya va a estar nuestra crucecita. Entonces, nosotros ponemos agregar, no sé, picture.cruz y la mandamos para la izquierda y ya va a estar nuestra foto, o sea, nuestra imagen. Tenemos que guardarlo. Si nosotros queremos agregar estos dibujos a nuestras entidades, tenemos que entrar a Animation, acá abajo, perdón, acá abajo, Picture, y hacemos doble clic y acá podemos agregarlo con lo mismo que nosotros pusimos, que el primero era picture.embarazada y este era picture.persona. Entonces ahora cuando nos metamos a la entidad vamos a poder cambiar este a picture.embarazada y perdón, me confundí, y a picture.persona. Bueno, siguiendo, nosotros después de esto, como dice el enunciado, nosotros nos vamos a dirigir a un banco. El banco tiene dos cajas cada una y las personas deben decidir a qué caja ir, por lo que tomaremos un decide acá. Ojo que es muy importante que las personas tengan prioridad. Que tengan prioridad, eso nos dice al tiro que nosotros le tenemos que asignar un atributo. Entonces, ¿qué es asignar un atributo? Para asignar un atributo, nosotros ponemos el módulo assign. Básicamente lo que estamos haciendo
es darle una característica a una entidad. Entonces, nosotros vamos a conectar esto primero lo primero, para que no se nos olvide después. Y nos metemos. ¿Qué podemos hacer? Podemos acá agregarles características. Tenemos dos tipos principales de características, que van a ser las variables y los atributos. Los atributos son características que son solamente de la entidad que pasa por ahí. Y las variables son características del sistema completo. Las variables igual entraremos más al fondo más adelante. Entonces nosotros seleccionamos atributos y, igual que antes, vamos a inventar un atributo que se va a llamar prioridad. Y a las mujeres embarazadas le vamos a dar prioridad 2. Ok. Luego, nosotros agregamos también el mismo atributo y abajo ya se va a haber creado nuestro atributo, que va a ser el mismo que el anterior, básicamente, pero el valor de las personas va a ser de 1. O sea, las personas, las embarazadas, van a pasar acá, le van a dar su atributo, entre comillas, de embarazada, y las personas van a pasar acá y le van a dar su atributo, entre comillas, de persona. Su prioridad, mejor dicho. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo decidimos a qué cajero ir? A ver, primero lo primero, definamos los procesos. Los procesos son básicamente el proceso que va a tener la persona dentro de la simulación. En este caso van a ser los cajeros, por ejemplo. Puede ser, no sé, una maquinaria, puede ser muchas cosas. Nosotros definimos un proceso, vamos a poner cajero 1, que va a ser estándar. En los submodelos lo vamos a pasar más adelante y tengo entendido que el profesor también les va a hablar de él. La acción va a ser, hay distintas acciones. La más común de todas es sysDelayRelease. Delay básicamente solo hace que la entidad se demore un poco. SysDelay es muy parecido. Agarra la entidad, la demora y se va. Pero no hay un cambio dentro de la entidad. El sysDelayRelease básicamente lo que hace es que agarra la entidad, se producen cambios, entre comillas, como que interactúan y después sale. Para esto vamos a tener los recursos. Otra cosa muy importante. Así que antes de esto, antes de desarrollar todo esto, vamos a hablar de los recursos un poco. Cuando entramos a los recursos, no hay nada, los tenemos que definir. Entonces, para agregar una nueva, tenemos que agregar un nuevo recurso. Los recursos son las personas o las cosas o los elementos que van a trabajar dentro de los procesos. Entonces, si está yendo a un cajero de un banco, el recurso sería el cajero mismo, la persona que te está atendiendo. Entonces, como recurso 1, vamos a poner cajero 1. Acá, dejémoslo así por mientras, más adelante vamos a entrar más adentro, pero básicamente tenéis la capacidad que, que va a ser cuántas entidades el recurso puede atender y costos, horas, failures, que son las fallas, que lo vamos a explicar más adelante también, y la estadística para los reportes. Bueno, y acá vamos a poner al cajero 2. Entonces, para nuestro proceso, que le tenemos que poner sysDelayRelease, vamos a agregar al cajero 1. Igual que antes, nosotros también tenemos que darle las diferentes demoras que puede tener. Entonces, por ejemplo, el tipo de delay acá puede ser una triangular, que la unidad va a ser en horas y le va a dar valor a la entidad. También puede ser una normal, una uniforme o cualquier expresión que básicamente a uno se le ocurra. Pero nosotros la vamos a dejar como una triangular. El mínimo va a estar al principio, el valor que más va a salir y el máximo. Y vamos a poner los dos cajeros igualmente. Y aquí vamos a poner el segundo cajero. Si se fijan, en tipos de recursos está resource y set.
Ahora, ¿qué es un set? Nosotros entramos y aquí tenemos definido set. Set básicamente es cuando más de más de un recurso, perdón, se tiene que ocupar de un proceso. Entonces, básicamente nosotros aquí creamos nuestro set y definimos los miembros que están adentro del set. En este caso podría ser el recurso, el cajero 1, por ejemplo, y el cajero 2, si es que necesitamos o sea, el cajero 2, si es que necesitamos que un grupo de personas se ocupen. Pero todavía no vamos a estar en mucho detalle en eso, pero básicamente es por si necesitan eso. Cuando el mismo set se ocupa de dos procesos diferentes, es decir, que tenía el proceso 1, tenía el proceso 2 y tenía un set de dos personas todavía, uno le puede dar prioridad a los procesos. Entonces, si los dos están en medium, básicamente va a ir al que primero lo necesite. Y si uno está en high y otro en low, va a ir primero al high y cuando se desocupe del high, va a ir al low. A ver. Cuando nosotros creamos el sys delay release, podemos observar que se nos crearon las queues. Las queues son las colas que va a tener esta fila del cajero, por si entendí. Cuando está en la data definition también se crean dos queues, donde hay diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, el first in, first out, que al final es el que primero entra a la cola, primero sale. El last in, first out, que es lo opuesto. El último que entra es el primero que sale. Lowest attribute value y highest attribute value. Es decir, que aquí nosotros vamos a decir que el con atributo mayor entra primero a la fila. Esto nos va a servir para nosotros decir que la prioridad va a guiar. O sea que como las embarazadas tienen prioridad 2 y las personas tienen prioridad 1, la embarazada siempre va a pasar primero a la fila. Y lo mismo vamos a hacer con la Q2. Prioridad. Por último, vamos a pasar al módulo decide. Básicamente, acá es donde las entidades toman decisiones sobre qué hacer. Como dijimos en el enunciado, acá tenemos que saber cuál va a ser la fila más vacía. Entonces, hay muchas opciones. Primero está el two-way by chance. Básicamente es el if or else, pero con probabilidades. Entonces, si yo pongo que el porcentaje de verdad es de 30%, el 30% se va a ir por el camino del true y el 70% se va a ir por el camino del false. Two-way by condition, que es lo que vamos a usar ahora, porque solo hay dos entidades. Acá nosotros podemos condicionar la decisión de las entidades. Podemos ponerle variable, atributo, tipo de entidades y expresiones. Nosotros vamos a hacer una expresión. Para armar la expresión tenemos que hacer clic derecho y poner Build Expression. Dentro de acá vamos a entrar a los procesos y al número de gente en el proceso. Entonces, si el proceso 1 tiene menos personas que el proceso 2, esto va a ser verdadero. O sea que van a seguir al proceso 1. Y si es que el proceso 1 tiene más personas que el proceso 2, esto va a ser falso. Entonces va a ir para el proceso 2. Básicamente esto nos va a permitir que siempre la persona se vaya a la fila más vacía. Después de esto, básicamente terminamos con el ejercicio y tenemos que poner el dispose. El dispose se eliminan las entidades. Como les mencioné anteriormente, nosotros simplemente no podemos tener más de 150 entidades. Entonces, no pueden haber 150 entidades entre el create y el dispose, pero cuando ya llegue el dispose, esas entidades ya no cuentan. Ahora, como dijimos en el enunciado, las dos entidades se crearán a partir de una triangular 05115. Entonces nos metemos acá, vamos a poner expression y acá ponemos build expression, distribuciones random y ponemos donde está triangular 051 1.5.
Lo mismo vamos a hacer acá. Expresión. A ver, más fácil. Triangular. 0,5, 1, 1,5. Ok. Después, los procesos serán con uniforme 0,5,1. Entonces, entramos, buscamos uniforme, mínimo 0,5, máximo 1. Lo mismo acá. Uniforme, mínimo 0,5, máximo 1. Y listo. Así tendríamos lista nuestra simulación. Como consejo, siempre les digo que guarden el modelo porque de repente arena se cae. Entonces, para que no pierdan todo lo hecho. Y ahí van a pasar mis entidades. Podemos ponerlo más despacio para que lo vean. Si ven no se arma cola, es porque se están creando muy lentamente. Pero si paramos y cambiamos el create a una triangular, 0,2, 0,5, 0,75. Voy a copiar esto. Ahora se van a crear muchas más entidades. Y como verán, hay una persona ahí, una persona en la cola, y siempre se va la más vacía. ¿Vieron? Ahí la mujer embarazada pasó al hombre de la cola porque tiene mayor prioridad. Entonces ella va primero. Y eso sería todo. La próxima hora, cualquier duda me cuentan. Quizás expliqué un poco rápido y no se me entendió mucho. Es la primera ayudantía que hago. Así que nada, pues cualquier cosa, yo no tengo nada después, así que también les puedo resolver todas sus dudas. Eso. Muchas gracias.